Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo viene la conferencia? ¿Están disfrutando? ¿Están llenos con el café? ¿Todo bien? Bueno, ya me presentaron un poco, así que vamos a arrancar directamente. Por lo que primero vamos a pasar es por un agradecimiento a nuestros queridos sponsors. También quisiera agradecerles, obviamente, que a todos los organizadores, al resto de los speakers, a todos que hacen posible que estemos hoy acá y por supuesto que también ustedes estén hoy acá. Y bueno, volviendo, sobre lo que voy a hablar es sobre un conjunto de cosas, un conjunto de conocimiento. Van a darse cuenta que cuando vaya pasando por la charla vamos a pasar por un montón de temas distintos, todos relacionados a mobile, y es algo así como un compendio, una librería de conocimiento que yo fui armando en base a mis propias experiencias y un poco contando algunas cosas que yo quizás hubiera querido saber cuando empecé a trabajar con Xamarin, cuando empecé a meterme en el mundo mobile. Así que vamos directamente a empezar. La historia va a comenzar con un grupo de desarrolladores, pueden ser .NET, generalmente, que son encomendados a realizar un proyecto con una aplicación mobile donde, bueno, tienen que usar una herramienta y casi por lógica directa van a usar seguramente Xamarin. Entonces, la historia comienza en este grupo de desarrolladores que tiene que emprender esta aventura. Obviamente tenemos desarrolladores seniors, desarrolladores juniors también, por supuesto. Y entonces lo que vamos a buscar a través de esto es que esta aventura no termine de esta forma, que no terminemos todos espantados y corriendo, huyendo de Xamarin y echándole la culpa de muchas cosas y también teniendo un fracaso en nuestro proyecto. Entonces para eso primero vamos a empezar por estudiar un poco el terreno. Vamos a ver dónde estamos primero para poder definir después qué hacer, a veces qué no tanto hacer y a qué prestarle más atención y a qué menos. Cuando hablamos del mobile, hablamos principalmente de dos sistemas operativos. Hoy ya en día podemos decir que son los únicos dos, donde tenemos a Android por un lado y tenemos a iOS. Vamos a hablar en general de teléfonos, pero todo lo que vamos a hablar aplica a dispositivos IoT y aplica a un montón de cosas que van más allá de los teléfonos. Pero bueno, en general vamos a estar hablando de eso. El primer reto con el que nos vamos a encontrar en este terreno, en el mundo mobile, va a ser la fragmentación de los dispositivos y de las diferentes versiones que tenemos. Entonces tenemos el caso de Android, donde por ejemplo Android Oreo, no sé si se ve muy bien ahí, pero Android Oreo es el verde más oscuro. El verde más oscuro es la cuarta porción más grande de ese diagrama, lo cual nos habla de que, fíjense que la versión más utilizada es la 6.0 de Android. O sea, tenemos un montón de problemas con cosas que corren en una versión y que no corren en otra y con las que tenemos que lidiar. En el caso de iOS es bastante distinto, es bastante más simple todo, porque Apple un poco más, que podríamos decir que fuerza a sus usuarios a que actualicen su teléfono, a que actualicen su versión, y entonces el problema, bueno, es un poco menor. También, lo siguiente de lo que tenemos que hablar es de cómo nosotros, usuarios, usamos las aplicaciones y cómo nos comportamos como usuarios de dispositivos móviles. Generalmente, bueno, somos muy exigentes, que quede claro eso. Generalmente lo que vamos a hacer va a ser tener una nueva necesidad que surge a partir de que queremos, tenemos una necesidad quizás de usar algo que nos gustaría automatizar o que nos gustaría hacer más fácil en nuestra vida cotidiana, y entonces decimos, seguramente debe haber una aplicación que haga eso. Entonces, como acto instintivo, vamos a ir a la tienda, vamos a buscar alguna aplicación y nos van a aparecer 3 millones de resultados. Vamos a instalar el primero y le vamos a dar una sola chance. Si esa aplicación nos muestra publicidad, ya resta 5 puntos. Si esa aplicación crashea, chao. Podemos decir que automáticamente desinstalada y vamos a ir por el segundo resultado. Si esa aplicación se comporta lento, si tengo que hacer más de 10 clics para hacer lo que yo quiero, ya voy a ser un usuario infeliz y voy a estar pensando en una alternativa. Esto es por la cantidad de aplicaciones que hay, obviamente, y la competencia que impone el tipo de tiendas. Entonces, seguramente 5 minutos después, si la aplicación no cumple con nuestras expectativas, la vamos a desinstalar. Somos muy exigentes, y aún así cuando ustedes pueden decir, bueno, pero yo quizás tengo que hacer una aplicación móvil y no va a ser para un público abierto, sino que yo voy a estar en control de quién usa la aplicación. Bueno, está bien, pero el problema es que los usuarios de esa aplicación son los mismos y tienen los mismos niveles de exigencia que los usuarios de una aplicación para el mercado abierto. Entonces es algo que aún tenemos que considerar. Y lo último quizás que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del mundo mobile es que estamos hablando siempre de clientes pesados. Si estamos desarrollando una aplicación mobile, no estamos
yendo por el camino de abrir una aplicación web, no estamos yendo por el camino de una Progressive Web App, estamos yendo por una aplicación mobile. Entonces seguramente eso se deba a que tenemos que crear un thick client, o lo que sería un cliente pesado. ¿Qué implica eso? Bueno, seguramente que tenga sincronización offline, seguramente que tenga cosas como procesos background que se estén corriendo, seguramente que tenga acceso a un montón de APIs del dispositivo, que son, por ejemplo, el acelerómetro, que pueden ser el GPS, un montón de componentes nativos del dispositivo a los que vamos a querer acceder. Entonces, por eso vamos a estar haciendo una aplicación móvil. Entonces, los requerimientos y los esfuerzos a la hora de trabajar en la aplicación móvil van a estar puestos en resolver esta clase de cosas y no en lógica del negocio. Generalmente eso es más problema o del backend o de otra cosa, pero en la parte mobile vamos a estar renegando o trabajando con estas cosas principalmente. Entonces, una vez que ya más o menos tenemos el terreno, no diría conocido, pero sí sabemos en qué nos estamos metiendo, lo siguiente que tenemos que ver es qué clase de herramientas vamos a cargar en nuestra mochila y con qué cosas queremos trabajar. Lo primero y lo más simple obviamente es cargar un IDE en nuestra mochila. Trabajando con Xamarin tenemos tres posibilidades. Una es Visual Studio for Mac, Visual Studio para Windows, Visual Studio común y corriente, y tenemos una tercera que es Rider de JetBrains, que es una opción súper viable. Si ya están usando otras cosas de JetBrains como ReSharper y cosas así, es un IDE que les va a encantar, funciona muy bien en Xamarin. Es otra posibilidad, simplemente eso. Lo segundo que vamos a tener que poner, o no, quizás, es utilizar Xamarin Forms o no. Quizás este diagrama ya lo hayan visto y les quiero preguntar en este momento, ¿conocen este diagrama? ¿Lo vieron alguna vez? Esas dos comparaciones. No veo muchas manos, entonces lo voy a explicar rápido. Por un lado, Xamarin es una plataforma y nos ofrece dos posibilidades a grandes rasgos para trabajar con la plataforma Xamarin. Tenemos el enfoque tradicional y el enfoque con Xamarin Forms. El enfoque tradicional es utilizar la plataforma Xamarin y utilizar después todo el código y toda la creación de nuestra aplicación siguiendo como uno haría una aplicación en Java o en Swift. Ahora, usando Xamarin Forms, estamos montando encima de eso un framework de UI que nos va a permitir, como ven, compartir también código de UI. Entonces ya no solo compartimos la lógica, sino que también compartimos UI. En general, y hablando de esta guía, yo les diría que en el 90% de los casos, Xamarin Forms está bien. Pero si mi aplicación está usando o va a usar mucho de los APIs nativos o va a tener muchos requerimientos que son directamente relacionados a las plataformas, quizás ni siquiera tenga sentido y quizás termine renegando aún más si uso Xamarin Forms. Lo siguiente que les quisiera recomendar que carguen en su mochila es un patrón de arquitectura. Uno solo. Uno solo. Eso significa que no deberían usar MVC en iOS y MVP en Android, por ejemplo. La aplicación Xamarin como un todo debería tener un solo patrón de arquitectura. Y ese patrón, ¿cuál es? Eso es una cosa menor. Puede ser alguno de la familia MVC, MVP, MVVM. Generalmente MVVM es lo que se usa en Xamarin. Puede ser algo como Flux, puede ser cualquier otra cosa. Pero usen uno y tengan solo uno. Acá es el momento de meter una especie de chivo. Estos son los frameworks de MVVM más famosos que existen en el ecosistema de Xamarin. Por supuesto, el mejor es MVVM Cross, no porque yo sea uno de los maintainers, sino porque soy uno de los maintainers. Y también hay otros que les quiero dejar claro, o sea, hay otras alternativas. Por ejemplo, el segundo se llama Reactive UI, que si trabajan con cosas reactivas, con programación reactiva, si ya están habituados a eso, lo van a sentir muy cómodo y les va a gustar. Y hay otros más. Ahora, ¿por qué usar un framework? ¿Por qué? Me gustaría ahondar un poco en este consejo, porque hay mucha gente que no lo usa y tiene razonamientos válidos, pero ¿por qué yo lo recomiendo? Es por lo siguiente. Lo primero es que usar un framework de un tamaño grande o considerable me va a permitir enfocarme en mis requerimientos, en mi aplicación. Si yo estoy haciendo una aplicación mobile que es para un banco, que es para un cliente de un banco, yo no estoy realmente pensando, o no es mi tarea, desarrollar un motor de data binding. No es mi tarea desarrollar un IOC container. Yo debería estar enfocándome en las cosas que requieren la aplicación. Entonces, ¿por qué no usar directamente todas estas cosas provistas por un framework que ya, si bien son opinionadas, por así decirlo, son cosas que ya se sabe que funcionan y hay miles de aplicaciones que las están usando? También, al usar un framework, voy a tener no solo el soporte del resto del equipo, sino del resto de la comunidad. Si viene un desarrollador nuevo, las chances de que se encuentre con un obstáculo son bastante altas
Y si puede buscar en Stack Overflow información sobre ese framework, va a ser mucho más fácil que si tiene que esperar a que un desarrollador se desocupe para poder preguntarle algo sobre la infraestructura de cómo está armado el proyecto. ¿Bien? Y esto lleva a lo siguiente, que es que trabajar con un framework, sobre todo si es open source, me va a permitir contar con un equipo extendido. Ya mi equipo no son 3 personas desarrollando una app, sino que son 3 personas más el resto de la comunidad que está trabajando activamente en ese framework. Piensen que cada vez que alguien resuelve un issue, cada vez que alguien sube un pull request a ese framework, también lo está subiendo y lo está solucionando en su aplicación. Entonces tiene un montón de sentido, sobre todo para equipos chicos, por más que uno piense estoy añadiendo un montón de capas invisibles a mi aplicación, tiene un montón de sentido usar un framework. Ahora, lo siguiente que vamos a querer cargar es una herramienta de DevOps. Es una recomendación, esta obviamente, hay alternativas, pero es la que mejor se adapta a Xamarin, se llama Visual Studio App Center. Visual Studio App Center es nada más ni nada menos que algo como es una plataforma web que nos va a permitir automatizar un montón de cosas de DevOps. ¿Qué cosas? Bueno, lo primero es que nos va a permitir automatizar los builds de la aplicación, es decir, sobre todo para la creación de los releases que vamos a subir a los stores. Nos va a permitir buildear todo ese código sin que tengamos que hacerlo localmente. Y eso es importante en mobile porque un release build puede tardar como 8 minutos. Son 8 minutos que puedo usar en otra cosa. También, para toda la etapa en que mi aplicación es alfa, beta o para los distintos environments, puedo tener directamente la automatización de los releases en App Center y distribuir a distintos grupos que yo quiera mi aplicación. También puedo monitorear crashes y errores, que esto en mobile es súper importante, porque al igual que en el ecosistema desktop, una vez que nosotros liberamos nuestra aplicación, que la mandamos a la tienda, estamos algo así como mandándola a la jungla y perdemos total control sobre lo que está pasando. Y si tenemos que cambiar algo porque hicimos las cosas mal y tenemos que subir una nueva versión, los clientes van a seguir teniendo el error y la aplicación va a seguir reventando en sus dispositivos hasta que la actualización se procese y la descarguen. Entonces es súper importante poder monitorear y tener acceso a la información de lo que está pasando en el dispositivo de cada usuario. Y después, por último, tenemos 2 agregados más. Uno es la posibilidad de correr testings de UI en la plataforma. Xamarin Test Cloud hoy en día está integrado dentro de App Center y nos permite correr la aplicación, o sea, los tests de UI que escribamos, en algo así como más de 2000 dispositivos físicos que realmente existen. Y también App Center nos provee con un pequeño framework de notificaciones push, donde podemos de forma bastante fácil enviar notificaciones push a distintos canales, a distintos usuarios, incluso identificarlos unívocamente y cosas así. Ahora, lo último que vamos a cargar en la mochila es algo para persistir datos. Recuerden que estamos hablando de aplicaciones móviles, que son clientes pesados, y como clientes pesados seguramente alguna forma de almacenamiento vamos a requerir. Tenemos 3 instancias. La primera es usar algo muy liviano y muy pequeño como settings, donde los settings o las preferencias es un storage súper liviano donde podemos guardar simplemente key values y esos key values van a estar siempre en memoria. Es la forma súper simple de tener almacenamiento. El pro es que obviamente es súper simple y que está todo en memoria. También lo podemos usar cross-platform sin tener que lo podemos escribir una sola vez y listo. Como contras, por supuesto, es que es muy limitado. El segundo escalafón, por así decirlo, es usar un servicio de caching, y en este caso en Xamarin tenemos 2 alternativas. Una es utilizar Akabache y la otra es utilizar Monkey Cache. Los dos son librerías open source y lo que nos van a permitir es usar un servicio de key value pero mucho más avanzado. Nos van a permitir incluso cachear cosas como imágenes y cosas así para mostrarlas directamente sin tener que ir al servicio web a buscarlos nuevamente. Y por último, y lo más obvio, podemos usar una base de datos. En mobile y específicamente, bueno, también en Xamarin tenemos 2 alternativas grandes. La primera es SQLite, la segunda es Realm. SQLite es una base de datos relacional, Realm es una base de datos orientada a objetos. Generalmente, la mayoría de las aplicaciones usan SQLite. 2 notas sobre cada uno de estos motores. En el caso de SQLite, no corre SQLite en un proceso propio en el teléfono, sino que corre embebido dentro de la aplicación. O sea, no hay un engine que está corriendo en el sistema operativo, sino que está siempre embebido en mi aplicación. Y en el caso de Realm, todo el esquema de los datos, sepan que se levanta en memoria. O sea que si tienen una base de datos que es gigantesca, seguramente Realm no sea la mejor solución. Bien. Ahora, vamos a hablar de lo siguiente, que es algo así como
contarles un poco sobre el camino, sobre con lo que se pueden llegar a encontrar si empiezan a trabajar con Xamarin, si empiezan a trabajar en el área mobile, y darles algunas especies de recomendaciones sobre qué decidir o por qué camino ir frente a algunas situaciones. Lo primero es un conjunto de métricas y eso arranca con la idea de compartir código. Xamarin, como saben, corre en iOS y corre en Android. También corre en Windows, por supuesto, pero no específicamente Xamarin. Entonces, al hablar de Xamarin, hablamos de una plataforma que nos permite compartir código, pero no significa que automáticamente compartamos código. Si hacemos las cosas bien, vamos a cumplir con lo que Xamarin nos promete, pero si hacemos las cosas mal, no, está en nuestras manos. Entonces, para compartir código, seguramente vamos a querer tener una librería que sea o Net Standard o que sea Shared Project, para compartir ese código entre las dos aplicaciones. También sepan que si vamos por el caso de Net Standard y decidimos usar multitarget es la última cosa cool, por así decirlo, integrada a Net Standard que nos provee la posibilidad de, con un solo código, correr esa aplicación o compilar esa librería para distintos targets. Sepan que Visual Studio for Mac no lo permite todavía, o sea que si ya están trabajando en un proyecto y tienen a alguien que está usando una Mac, entonces, bueno, no va a ser muy feliz si deciden usar multitarget. Entonces, dos métricas de lo que les contaba antes. Una es, si están utilizando Xamarin tradicional, si no están usando Xamarin Forms, deberían estar compartiendo más del 50% del código. Deberían. Si es menos de eso, seguramente hay algo que se pueda cambiar, seguramente hay algo que esté faltando, seguramente hay algo que se pueda hacer mejor. En el caso de Xamarin Forms es mucho más, es 80%, y esto por supuesto es algo que lo digo yo y solo lo digo yo, pero es algo que más o menos en la experiencia habla de que si está por encima de eso, seguramente es una aplicación que tiene todo para estar bien y ser mantenible, por así decirlo. Entonces, algunos tips más. Lo primero es que van a querer masterizar async await tanto como puedan, tanto como tengan tiempo, por supuesto. Conceptos como main thread, como synchronization context, como configure await, como task.run, todos son cosas que van a utilizar un montón, son cosas que son súper importantes y que saberlas bien y saber cuándo usar cada cosa y para qué está haciendo, nos van a ahorrar un montón de dolores de cabeza. Otra cosa es relacionada al versionado de las cosas en sí, tanto de la base de datos como del API. Esto es algo al que hay que prestar especial cuidado y es algo que no lo menciona ninguna guía ni ningún tutorial de lo que vayan a leer cuando están arrancando a trabajar con mobile. Piensen que si mi aplicación está consultando a un endpoint que devuelve un JSON, es un API REST típico, y yo estoy consultando un endpoint, ¿qué pasa si mi aplicación ya está en producción y si ese endpoint se muere? ¿Qué pasa? Bueno, es una pregunta que obtiene muchas respuestas, pero que sí o sí hay que planteársela. ¿Qué pasa si yo añado un campo nuevo a mi base de datos, o si peor, si modifico el nombre de un campo de mi base de datos? ¿Qué pasa con los usuarios que van a instalar esa aplicación como una actualización? Son cosas importantes que pueden traer muchos dolores de cabeza si no lo planifican con tiempo. Bien, otra cosa más es respecto a la navegación. Recuerdan que hablamos de Xamarin y hablamos de una plataforma que nos permite correr en Android y iOS y que también podemos compartir código. Bueno, todo el código relacionado a la lógica de navegación, como por ejemplo si el usuario está logueado, ir a esta pantalla y si no, ir al login, todo ese código deberían compartirlo. Ya vamos a ver más adelante un ejemplo de por qué está bueno compartirlo, pero es algo que sí o sí está bueno compartirlo, porque si no, terminan teniendo dos aplicaciones con lógica dividida y cada cambio que tienen que hacer lo tienen que hacer 2 veces y empieza a ser difícil seguir el flujo de la aplicación en sí. Por último, con respecto al desarrollo de UI, si están usando Xamarin Forms es XAML, si no están usando Xamarin Forms es XML en Android y es Storyboards o algo así en iOS. Todo ese código de la UI en sí, para las aplicaciones móviles, la recomendación es que comiencen trabajando con el modelo de prototipo. Hagan algo básico que cumpla, que tenga 2 botones dos entry y un botón, y construyan desde ahí. No se desesperen por hacer el botón perfecto antes de terminar una pantalla, porque eso les va a llevar mucho tiempo y quizás al final terminen dándose cuenta que era mejor hacerlo de otra forma. Hagan siempre las UIs siendo un modelo de prototipo. Ahora, sobre procesos background. Es un gran tema. Y ese gran tema generalmente empieza con una reunión del equipo
donde están discutiendo algunas funcionalidades, incluirlas y no incluirlas, hasta dónde llegar, y entonces empiezan a pensar en aplicaciones existentes y dicen, bueno, Gmail sincroniza mientras estoy offline, o incluso WhatsApp, o un montón de aplicaciones, trabajan y envían mis mensajes, por ejemplo, aunque la aplicación esté cerrada o aunque esté minimizada. ¿Y por qué no tenemos algo así en nuestra aplicación? Entonces el desarrollador, que es alguien que usualmente como esa persona muy confiada, dice, sí, todas las aplicaciones lo hacen, lo hacemos. ¿Y cuánto les lleva? No lo sé, pero lo hacen todos, ¿qué puede salir mal, no? Entonces, ¿2 horas? ¿2 días? No mucho. Y después entonces el desarrollador, confiado, vuelve a su computadora y busca en Google procesos, background, iOS, por ejemplo, y se encuentra con este diagrama. Ese diagrama. Que ese diagrama es la documentación oficial de Xamarin, o sea, no estoy inventando nada. Entonces, es como que las cosas se ponen un poco más complejas, ¿verdad? Y el tema con esto es que hay muchos puntos a tener en cuenta. Lo primero, y como lo vimos en el diagrama, es que es difícil optar por qué opción ir. Tengo muchas posibilidades y cada una de esas posibilidades se ajusta a un requerimiento distinto. Por ejemplo, si yo quiero que mi aplicación envíe datos a un servidor, incluso cuando la aplicación esté cerrada o cuando esté minimizada, voy a usar un tipo de proceso background. Pero si yo quiero traquear la posición del usuario, incluso cuando mi aplicación está cerrada, voy a usar otro tipo de proceso background. Entonces, tomar la decisión de por qué camino ir es algo para lo que deberían dedicarle tiempo, porque volver atrás generalmente implica bastante esfuerzo. También, cuando quieran desarrollar un proceso background, hay que tener en cuenta la batería, porque es limitada, y es muy limitada, y los usuarios lo notan. Y lo peor es que cuando un usuario se enoja por el consumo de la batería, directamente, como ustedes bien sabrán, desinstalas la aplicación, no das ningún feedback, y se verá en la próxima aplicación, ¿verdad? También algo a tener en cuenta es, sobre todo en esas reuniones donde se habla con el resto del equipo, es que es imposible hacer que una aplicación corra al 100% del tiempo. Eso mataría directamente la batería del celular y es algo que los dos sistemas operativos lo prohíben. O sea que es imposible todo el tiempo estar corriendo código. Ahora, otra cosa importante para tener en cuenta en esto es probar las cosas en el escenario real, porque ¿qué pasa? Hay muchos tipos de procesos background para los que el IDE me ofrece formas de aplicar un mock o de fakear esos servicios y hacer que corra como si fuera que está sucediendo. Bueno, eso nunca es igual que en la realidad, nunca, jamás. Entonces, realmente antes, por lo menos una vez antes de enviar mi código de producción, quiero probarlo usando el escenario real. Es súper importante. Y todo esto también trae aparejado un montón de inestabilidad y por eso es importante que lo prueben en el escenario real. Para hacer una especie de comparación de cómo funciona cada una de las plataformas, también hay que entender un poco de cómo funciona la arquitectura de mi aplicación dentro del sistema operativo, qué clase de ciudadano es, por así decirlo. Entonces tenemos el caso de Android, donde no existe el concepto de aplicación en sí, algo así como tengo mi aplicación corriendo, sino que lo que existen son procesos. Mi aplicación consta de un conjunto de procesos. Puede ser uno o pueden ser muchos. Y lo que se está corriendo en el sistema operativo Android es una pantalla a la vez. Una pantalla como una aplicación. No existe, o sea, mi aplicación está compuesta de mini aplicaciones, podríamos decirlo, donde cada mini aplicación es una pantalla. No existe el concepto de mi aplicación. Hay procesos, muy parecido a Windows, de hecho. Y en el caso de iOS, esto es muy distinto porque sí existe el caso de que existe el concepto de aplicación y de hecho no hay más que eso. Entonces, cuando mi aplicación se levanta en background para correr cierto código, aunque no esté el usuario viendo la pantalla ni nada, todos los componentes de UI se van a renderizar igual. Con lo cual, en Android tenemos servicios, tenemos procesos que corren a la par, y eso puede traer algún problema de comunicación entre los procesos, pero en iOS tenemos una sola cosa, que tampoco es el mejor caso del mundo, porque toda la UI se está renderizando y todo se está ejecutando siempre. Ahora, en el caso de Android, esta comunicación entre procesos también tiene muchas formas de suceder. Podemos hacerla que los procesos se contacten entre sí de muchas formas diferentes. Entonces hablamos de algo así como libertad, y libertad en la práctica es que yo voy a Stack Overflow o
busco algo sobre procesos background en Android y voy a encontrar 70.000 respuestas, o bueno, 15.000 respuestas, todas de esas válidas, todas de esas con 1.000 votos, y entonces ahí, ¿qué hacer, no? En el caso de iOS, la cosa es bastante diferente. iOS pone límites muy claros a lo que se puede hacer y a lo que no se puede hacer. Entonces, generalmente lo que pasa es que voy a Stack Overflow, encuentro 2.000 preguntas, esas 2.000 preguntas tienen, quizás encuentro 5 con respuestas aceptadas y votos positivos, lo cual es bueno, pero después si leo abajo los comentarios al final de todo, dice, ojo con esto porque si Apple se entera de que lo estás haciendo, va a banear tu aplicación. Y es así. O sea, realmente en Apple las cosas son mucho más restrictivas. Incluso hay personas, testers, que van a probar su aplicación cada vez que la suben al Store. Entonces, aplicar y ser un buen ciudadano, hablando desde el punto de la aplicación, es muy importante porque el sistema operativo si no impone penalizaciones a la aplicación. Y por ejemplo, por decir un ejemplo, si yo al finalizar una tarea background no le aviso al sistema operativo iOS que terminé mi tarea, entonces la próxima vez iOS me va a penalizar y no va a dejar que mi proceso corra. O sea, realmente hay un proceso complejo de nivelación y de compensación para los buenos ciudadanos en el sistema operativo. El siguiente tema con el que se van a encontrar en el camino, sí o sí, es notificaciones push. ¿Saben? Todos usan notificaciones push y saben de qué hablamos cuando hablamos de notificaciones push, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bien. Cuando hablamos de notificaciones push, hablamos de un diagrama así como esto. Tenemos un servidor, tenemos un teléfono, que generalmente es más nuevo que ese teléfono, y tenemos un componente cloud, que puede ser APNS, que es en el caso de Apple, que es el servidor que va a mandar las notificaciones, o Firebase Cloud Messaging, ahí dice Google, pero ya está de pecado, sería Firebase Cloud Messaging, que va a ser el servidor oficial de Google o de Apple que mande las notificaciones al sistema. Entonces, ¿cómo funciona? El usuario se descarga la aplicación, luego de descargarse la aplicación, el teléfono le va a pedir un token al servidor cloud, ese servidor cloud le va a devolver un token y entonces el celular va a mandar ese token al servidor. Entonces, el servidor, cada vez que quiera mandar una notificación push, va a enviar un mensaje al servidor cloud usando ese token y ese servidor cloud va a mandar la notificación push, finalmente, al celular. Eso suena simple, son 3 componentes. Pero bueno, si buscamos en realidad push notification image en Google, el primer resultado que nos aparece es algo como esto. Y esto es porque en realidad al usar notificaciones push tenemos un montón de corner cases, tenemos un montón de situaciones que hay que contemplar y que a veces no es fácil pensarlo a la primera vez. El primer punto es que toda la lógica debe sí o sí estar en el backend. Recuerden de que hablamos de que cuando distribuimos la aplicación, ese código va a estar corriendo hasta que el próximo update llegue. Si lo subimos todo al servidor, o si manejamos toda la lógica en el servidor, eso es instantáneo. No necesitamos depender de que Apple apruebe la aplicación en la tienda, por ejemplo. Y esto lo digo especialmente porque si empiezan a implementar notificaciones push, se van a encontrar con muchas guías y muchos tutoriales que les ofrecen, que les recomiendan poner código a nivel del cliente, poner código en la aplicación, y eso no está del todo bueno. Como siguiente, hay que pensar en las distintas instalaciones de la aplicación. ¿Qué pasa si yo estoy identificando a mi usuario único y ese usuario desinstala la aplicación y la vuelve a instalar? ¿Me preocupa saber que es el mismo usuario o no? Generalmente no, pero hay casos en los que sí, y para eso van a tener que implementar algo custom, 100% personalizado, ustedes, porque no hay forma, desde ninguno de los sistemas operativos, de poder saber eso. Como tercer punto, deep linking, que sería al abrir la notificación push que lleve a X pantalla, ya manteniendo la navegación, tanto que el usuario pueda navegar hacia atrás después de haber abierto la notificación push, es difícil, es muy difícil, y por esto es que antes, por ejemplo, les decía que está bueno que compartan el código para navegar entre las pantallas. Si lo hicieron, al implementar notificaciones push, deep linking, van a tener que escribir el código una sola vez, de nuevo. Si no, bueno, la mayoría del código, ¿no? Y si no, van a tener que hacerlo 2 veces o 3, y son 3 plataformas las que soportan. Y como último punto sobre estas notificaciones, es que tiene un tamaño súper limitado, tanto que un JSON escrito en, por ejemplo, letra 10, no puede ser más grande que esto, porque la notificación push, solo, por supuesto, puesto verticalmente, y esto es porque la notificación push tiene un tamaño de 4 kilobytes, y esto es
Muy poco, muy poco. Entonces seguramente va a ser suficiente para mandar IDs, para mandar objetos simples y cosas así, pero no pongan objetos complejos ni armen la arquitectura de las notificaciones push con objetos complejos porque va a fallar de todas formas. Bien, entonces, ahora lo que les quisiera contar es un poco sobre recursos de la comunidad y recursos que les pueden servir para trabajar con Xamarin. Algo así como encontrar agua y comida si estaremos de campamento. El primer recurso es Xamarin Essentials. Es una librería que está actualmente siendo desarrollada por Xamarin, donde nos va a dar, mediante una sola librería, mediante un solo nugget, acceso a un montón de APIs, que ahí, perdón, que, bueno, no sé si lo leen mucho, pero es, por ejemplo, acceso a el estado de la batería, acceso a geolocalización, acceso a hacer que el teléfono vibre, a mandar SMS y un montón de cosas que podemos lograr con solo una librería, se llama Xamarin Essentials. Y ahora el punto es que todo este código, por estar integrándolo en mi aplicación, no significa que va a pesar 500 megas, sino que la librería está optimizada para que solo quede del código aquello que ustedes usan. El siguiente punto es una página llamada Awesome Xamarin. Si ya conocen lo que son la temática de los repositorios Awesome, seguramente van a conocer esto. Es una especie de compendio, una librería que contiene un montón de cosas hechas por la comunidad, algo así como el listado de los frameworks que existen, listado de cursos, listado de plugins, listado de widgets para UI, listado de un montón de cosas que directamente si necesitan algo de inspiración lo pueden encontrar ahí. Y tercero, personalmente para mí el más útil, es un canal oficial de la comunidad de Xamarin, donde directamente pueden unirse mediante ese link que está ahí, y ahí son algo así como 5.000 personas las que están, incluso están no solo desarrolladores Xamarin, sino desarrolladores que trabajan en Xamarin, también están ahí, y muchas veces responden preguntas, y muchas veces desde ahí se inician algunos tópicos y mejoras, y se resuelven algunos issues de la plataforma misma. Ahora, para ya ir encarando la última parte, vamos a hablar de cómo estar seguros también cuando hacemos nuestra aplicación. Seguramente vamos a querer estar un poco más seguros que esa gente, pero vamos a ver. Primeras 3 recomendaciones. La primera sería usar HTTPS. Esto a esta altura creo que todos deberían estar usando HTTPS, no hay razón para no hacerlo. Y también sepan, por ejemplo, que si no están usando HTTPS, en el caso de iOS tienen que incorporar una excepción explícita diciendo voy a usar HTTP, para que Apple les deje ejecutar los requests. Lo siguiente es qué hacer con esas claves, con esos public const string y un token o un secret key y esa clase de cosas. Sepan que sobre todo en Android es muy inseguro dejar esa clase de código en el APK, en el archivo ejecutable o el archivo que uno se descarga de la tienda, porque es fácilmente propenso a que alguien le aplique ingeniería inversa y que obtenga el código fuente y que sepa el secret key. Entonces, ¿qué hacer con eso? Bueno, mi recomendación es que en ese caso estén todos los keys en el backend, y entonces la primera vez que la aplicación se ejecuta, directamente va y los trae, o sea, ejecuta un request y los trae. Y el siguiente punto es, bueno, pero ¿dónde los guardo? Y para eso también hay una solución que se llama Secure Storage, que es un almacenamiento específico en la parte, así como existe, ¿se acuerdan de la persistencia de datos? Una parte llamada preferencias. Bueno, hay otra que se llama Secure Storage, donde ahí podemos guardar todas las cosas encriptadas y entonces de ahí nos liberaríamos del problema. Directamente descargamos todos nuestros keys y directamente los guardamos en un lugar seguro y se terminó el problema. En el caso de Android, como ven, es una plataforma que tiene algunos problemillas de seguridad. También es posible que un usuario directamente con un APK instalado pueda debuguear nuestra aplicación, así como suena. Entonces para eso se resuelve por suerte de forma simple, directamente una clase llamada main application. Pueden agregarle un atributo que es debuggable equals to false, igual a falso, y se termina el problema. Todo esto, por supuesto, después mis slides van a estar disponibles y todo. Es imposible pedirles que lo recuerden ni nada, así que no se preocupen por eso. Y por último, unas cosas a tener en cuenta. La primera es súper importante, que es que no crashee la aplicación. Esto espero que esté claro por qué, pero a lo que voy con esto, que es súper obvio, es que existe tanto en Android como en iOS la posibilidad de atachar, o sea, de suscribir un event handler donde van a caer todas las excepciones que sucedan en la aplicación y que no sean controladas, y eso puede evitar que mi aplicación crashee. Recuerden que si la aplicación crashea y piensan en ustedes mismos, seguramente la aplicación la van a desinstalar automáticamente. Lo segundo es que consideren el tiempo que siempre pasa hasta que el update de una aplicación es procesado.
En el caso de Apple, hoy en día están mejorando, por así decirlo, pero hoy en día está alrededor de las 20, 24 horas. Sigue siendo un montón de tiempo que si mis usuarios están sufriendo un error, es un montón de tiempo en el que no van a poder directamente usar la aplicación. Fíjense en el caso de una aplicación que sea en el marco laboral, o sea, son directamente jornadas de trabajo perdidas por un simple error. Y también tengan en cuenta que los logs deben estar siempre habilitados solo en modo debug, porque si no, directamente conectando el celular, su propio celular, a un cable y suscribiéndose, o sea, empezando a leer los logs del teléfono, van a poder ver un montón de logs de un montón de aplicaciones que no hacen eso, y eso también es una cosa que puede ser bastante insegura. Muy bien, entonces, hemos visto un montón de cosas, espero que no estén mareados, ni que estén, y bueno, espero que lo hayan seguido y espero que lo hayan, que les sirva. Tengo un par de palabras finales para ir cerrando. La primera es que siempre presten atención a las nuevas versiones de la plataforma. El mundo mobile es un mundo que sigue estando en la cornisa de las tecnologías que son nuevas, al menos todavía se lo considera como bleeding edge, y cada nueva versión siempre va a traer breaking changes, va a traer cosas nuevas, va a deprecar cosas viejas, es como que hay que mantener la rueda girando, por así decirlo, así que siempre, cada vez que salga una nueva versión, van a tener que actualizar cosas de su aplicación. Lo segundo es que no sobrearquitecturen las aplicaciones. Después de todo son simples aplicaciones mobile. No estamos haciendo un código, no estamos escribiendo código del cual depende que el hombre siga con vida como ser vivo, ¿no? Son aplicaciones móviles. Seguramente el ciclo de vida de un producto mobile esté alrededor de los 5, 8 años, exagerando. Entonces realmente no vale la pena sobrearquitecturar una aplicación móvil. Como les dije, si van a usar referido a la arquitectura, usen algo, pero que sea siempre simple. No lo sobrearquitecturen, porque van a terminar con más dolores de cabeza que beneficios. Como siguiente punto, hablamos de un montón de cosas que pueden ser útiles, cómo salvarnos de errores, cómo hacer las cosas quizás mejor, pero aún así siempre va a haber errores, y para eso es súper importante que tengan logs, como lo hablamos con App Center, por ejemplo, y vayan de un paso a la vez. Hablamos de un montón de cosas, es imposible hacerlo todo bien. Como les dije, estas son cosas que yo hubiera querido saber cuando yo empecé, espero que les sirva de algo, por supuesto, pero así todo, son cosas con las que hay que ir de a un paso y hay que ir viviendo cada uno también su propia experiencia. Así que eso es todo. Quisiera preguntarles si tienen preguntas y si no, muchas gracias.